Buenas tardes, bienvenidos a este consejo práctico del día de hoy. Un gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan y hoy vamos a ser edificados en este consejo práctico de hoy jueves. COVID-19 Live. COVID-19 Live es una página que presenta la Organización Mundial de la Salud desde hace ya prácticamente alrededor de 20 meses, que empieza a informar al público en general, a hacer pública precisamente cómo va la estadística de contagios de esta enfermedad física. En diciembre de 2019, haciendo una recapitulación, se empezó a propagar un virus que hoy podemos, o que hoy conocemos, pues todo el mundo. Todos nosotros podemos identificar ese llamado COVID-19 en español. A casi ya 2 años podemos tener estadísticas pues que marcan y que van a quedar en la historia. Usted y yo hoy podemos conocer estos acontecimientos perfectamente. ¿Por qué? Porque nos tocó vivirla y quedará precisamente como nuestra historia, una más que contar para las futuras generaciones. Hoy en día estas situaciones las dominamos, así en el conocimiento me refiero, y también así como términos que antes no se mencionaban, hoy es muy común que todos hablen de ellos. Por ejemplo, términos como Wuhan, SARS-CoV-2, conocido como COVID-2, BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Janssen, Johnson & Johnson, CoronaVac, Sputnik, Moderna, Covaxin, son términos que hoy conocemos y que se nos hacen muy familiares. Por otro lado también, alfa, beta, gamma, delta, eta, lota, kappa, lambda y mu, que son las variantes hasta ahora conocidas. Estos pues son términos que antes no se mencionaban comúnmente, pero hoy por todas partes se mencionan día con día porque son parte de nuestro entorno social, son parte de este, vamos a decir, contexto de salud que estamos viviendo. Cifra que le voy a pasar. 223.998.767 contagiados, de los cuales el 89%, gracias a Dios, nos hemos recuperado. Sin embargo, 4.619.578 hasta el día de hoy no lo pudieron superar. Esperemos que no llegue a 6 millones, ya que este virus también se pudiera conocer como el virus del holocausto hitleriano, por ello de los 6 millones, aunque la historia dice que pudieron haber sido más en este genocidio. Siempre he dicho que la historia de cada persona es diferente. Todos los cuales venimos a este mundo, nuestra historia es diferente. Pero muchas situaciones en esa historia se pueden evitar si antes nos informamos y nos conducimos con mayor cautela. Aunque algunos, aún conociendo, no lo hacen así y deciden ser partes de las estadísticas, no solamente de esta pandemia del COVID, sino en otros aspectos. Pero con cuidados, atendiendo las recomendaciones que todos conocemos ya, se puede revertir lo que se ha venido agudizando en estos últimos días. Estamos en la tercera ola y no se descarta una cuarta ola. Debemos pues ser prudentes, como se nos habla una y otra vez, no bajar la guardia. Quiero compartirle en Mateo 7:24 un consejo que se nos da por parte de Dios en su palabra y que es de viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre principios bien cimentados. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y llegaron enfermedades y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto es, habla de accionar prudentemente, habla de tener un fundamento en nuestras vidas, pues que no falla. Este es un llamado del mismo Señor Jesucristo, pues, a ser prudentes, a vivir siendo cautelosos en todas nuestras acciones, hoy más en este contexto que estamos viviendo de esta pandemia. Pero, ¿cuáles son las acciones que de repente el ser humano toma? Bueno, hace algunos meses, un par de meses, 4 de julio, las playas inundadas de millones, ¿sí?, de personas, olvidándose de los protocolos, tanto en Estados Unidos como en esta frontera. Y ahí tenemos los resultados. En unos días, también, la semana que viene, 15 de septiembre, de nueva cuenta, por la euforia y las emociones que controlan al ser humano, pues habrá exposiciones, se olvidarán los protocolos. De repente la mente va a ser ganada por la euforia, la emoción, como le digo. ¿Y dónde quedó esos cuidados? ¿Dónde quedó esa cautela? Y después de unos días, ¿por qué a mí? Y hasta un reclamo a Dios: ¿en dónde estás que permites esto? ¿A quién compararé un hombre prudente y quién será un hombre insensato? En ocasiones, esto no lo podemos descartar porque fue el caso de nosotros. En ocasiones, por más cuidados que tengamos y obrando con prudencia, puede llegar, pero no lo andamos buscando, no nos andamos arriesgando. Nosotros, de manera personal, le podemos decir cómo esta enfermedad poco a poco va deteriorando el sistema respiratorio, en donde en muchos casos no hubo ese retroceso. ¿Cuántos casos hasta ahorita, desde el diciembre del 2019? 4.619.578. Si usted desea ver ese avance, sea así, de una manera palpable, objetiva, nosotros seguimos transmitiendo mensajes cada semana, en donde en diciembre 26, diciembre 29 por Casa de Oración Chulavista y diciembre 31 por Casa de Oración Tijuana Loma Dorada de ese 2020, y también el 2 de enero del 2021, ahí usted puede notar cómo fue mermando nuestra voz. Y gracias a Dios, unos días después, 2-3 días después, por obra y gracia de Dios, nos recuperamos. Pero yo tenía que esforzarme para hablar, no podía agarrar respiración. En una ocasión, usted va a ver el video si gusta verificarlo, mi esposa me tuvo que ayudar, pero ella pasó más rápido la situación. Hoy, pues, gracias a Dios, estamos aquí. Pero, ¿qué es lo que sigue? No lo sabemos. Pero sí le invitamos a que llevemos una vida basada, sí, en el pensar y después accionar, en el ser prudentes y caminar seguramente, en meditar, razonar y decidir prudentemente y sensatamente en todas nuestras acciones, hasta que no se pueda dar la vuelta a la hoja en este contexto que estamos viendo, porque esto no ha terminado. Mire, si nos asomamos a esa información de esa página, como titulamos hoy a este consejo práctico, COVID-19 Live, si usted se asoma, va a darse cuenta de esto. Es una página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor, escuche bien, alrededor de 600,000 personas
contagiadas en un día. Esa es la última información. 600,000 personas. Solamente en Estados Unidos son 157,000. La cifra récord fue de 178,000. ¿Sí? Hoy 157,000. En México alrededor de 16,000. La cifra récord para México creo que son 78,000. ¿Sí? Y muertes, 9,238 muertes en promedio cada día desde que inició la enfermedad. Esto es, si nosotros sacamos la cuenta de 4,619,578 entre aproximadamente, vamos a decir, 619 días, que son 20 meses aproximadamente, nos va a dar precisamente esa cantidad. Un promedio de 7,463 seres humanos fallecidos, ¿sí? 9,238 estos últimos días, un poquito más del promedio. Al año, 2,772,000, alrededor de 2,772,000 personas han fallecido al año, de acuerdo con cifras oficiales. Esto es en promedio, hasta ahorita. No hemos cumplido 2 años, pero podemos sacar el promedio. Pero, con cuidados responsables podemos salir adelante. Es cierto, el ser humano, todos nosotros de algo vamos a fallecer, eso no lo podemos negar, pero no lo busquemos, no busquemos esa situación. Pero también le comparto algo que debemos saber de algunas estadísticas que usted puede también observar de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mire, más de 3 millones de personas mueren anualmente en aspectos relacionados con el alcohol. ¿Cuántos son del COVID? 2,772,000. Relacionadas con el alcohol, 3 millones de personas al año. Relacionadas con el tabaquismo, 8 millones de personas al año. La muerte de efisema pulmonar, o de cáncer pulmonar también, es parecida al COVID-19 por asfixia lenta y paulatinamente. Sin embargo, nada de eso es comparado con las muertes de diarias de personas que viven y terminan sus vidas alejadas de Dios y viven una eternidad después de la muerte fuera de la presencia de Dios con todas sus consecuencias. Nada es comparado a eso. ¿A causa de qué? A causa de la gran pandemia de todos los tiempos y de todas las generaciones que tiene enfermo y esclavizado el corazón del ser humano. Esa pandemia se llama pecado. Esa no es una enfermedad física, es una enfermedad del corazón, es una enfermedad del alma. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:22, allá arribita menciona: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero eso lo está impidiendo en muchas personas, en millones de personas al año que mueren sin Cristo Jesús en su corazón. Consejo práctico urgente para el día de hoy. No se confíe, es cierto. No baje la guardia, es cierto. Pero principalmente ante la pandemia del pecado. Debemos adquirir la mejor póliza que no falla y trae una garantía totalmente infalible. Y eso que debemos hacer para comprar la póliza es estar a cuentas con Dios. Esa póliza absolutamente no cuesta nada. Debemos de interesarnos por buscar y conocer de su voluntad. Y que pase lo que tenga que pasar, pero siempre actuando en la prudencia y en la sabiduría y en la guianza de Dios.
Y Dios dirá. Debemos pedir a nuestro Señor, si usted no lo ha hecho, que sane su corazón. Pida a Dios que desarraigue del corazón ese pecado que una y otra vez le lleva a cometer acciones que le apartan más de Él. Así es, el pecado aleja de Dios. Mire, el pecado logra esto, aunque en nuestro interior deseamos acercarnos a Dios, hay algo que se interpone y que no nos permite y nos hace pensar una y otra vez en cosas totalmente, vamos a llamarle, pues que nos alejan de Dios. Y eso que nos estorba y que nos impide, aunque en nuestro interior lo deseemos, es el pecado. Que nos estorba para llegar a Dios. Mire, seamos sanos de la pandemia del pecado. Y en esa sanidad de la pandemia del pecado, Dios traerá orden a nuestras vidas y nos enseñará a ser prudentes, sensatos, y a no exponer nuestras vidas a ninguna de las pandemias, sean por alcoholismo, sean por tabaquismo, sean por COVID-19. Enfermedades que están agobiando al mundo entero. Pida a Dios fortaleza, pida a Dios sabiduría, pida a Dios sobre todo humildad para reconocer que solamente Él nos puede libertar de esta pandemia que nos estorba para acercarnos a Él, la pandemia del pecado. Y no importando el contexto en que vivamos, si somos prudentes, si somos sensatos, Dios nos guardará, Dios nos cuidará. Y si no es así, Él nos recibirá en la eternidad. Porque sus planes son perfectos. No espere más. Mañana quizás sea demasiado tarde. Pongamos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tus consejos prácticos. Te damos gracias, mi Dios, porque queremos y muchas veces algo nos impide el acercarnos a ti. Y hoy nos damos cuenta que es esa pandemia del pecado que ha hecho estragos por todas las generaciones durante todos los tiempos a toda la humanidad. Mi Dios, es cierto que debemos ser prudentes y cuidarnos de esta pandemia, de vicios que afectan a nuestro físico también, pero sobre todo cuidar nuestro corazón de enfermedades espirituales. Mi Dios, te pedimos perdón, limpia nuestro corazón, sánanos del pecado, encamínanos a tu verdad. Jesucristo, llena mi corazón. Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida. Jesucristo, tú eres mi Salvador. Pagaste el precio en la cruz del Calvario por mi vida, totalmente gratuito para mí, pero de alto precio. Tu propia vida, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Padre, por recibirme. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga y seamos prudentes, sensatos. Y si quiere informarse, visite la página que le estoy diciendo para que vea que todo lo que yo le comento es verdad. Dios le bendiga, bonita tarde.